Hola, bienvenidos a Educando con Amor, nuestro podcast educativo. El día de hoy hablaremos acerca del índice de inclusión junto a las licenciadas en educación infantil Flor Telles, Carolina Pedraza, Rubiela Fuentes y quien les habla, Mónica Cabezas. Además, tenemos una invitada muy especial que nos hablará un poco sobre este tema. Ella es Victoria Coronado, magíster en educación matemáticas. Tiene 12 años de experiencia como docente en el área de matemáticas, 3 años en básica primaria y 9 años en secundaria. A continuación, los dejo con mis colegas. Introducción. Durante décadas la educación ha sufrido una transformación para formar personas críticas, reflexivas para la sociedad, pero el cambio se vio reflejado cuando se tomó la decisión de que fuera una educación con igualdad y calidad, respetando diferencias, donde se han facilitado estrategias y se han creado cambios para que cada ser humano pueda ser independiente y autónomo, donde prevalecen los derechos del niño y el derecho a la educación, y allí se genere la oportunidad para todos por igual, sin discriminación. En el año 2013, Calero y Chou de Mendizábal refieren que la educación puede ser fuente de generación de desigualdad. También es una potente herramienta para reducirla y un motor para el cambio social. En el artículo 7 de los derechos humanos establece: todas las personas tienen derecho a igual protección contra toda discriminación. A partir de este artículo se ha reforzado el interés por las personas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, así como lo afirma la UNESCO, enfatizando que se debe garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida para todos. Buenos días, profesora Victoria. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Vamos a realizarle una serie de preguntas para ver qué opina usted acerca de la inclusión y la diversidad en la escuela. La primera pregunta es: ¿considera que es necesario que todas las instituciones educativas cuenten con un plan de desarrollo hacia una orientación inclusiva? ¿Y por qué? Bueno, respondiendo a tu pregunta, sí es necesario. Primero porque debemos entender y proteger las características particulares de cada estudiante. Ya estamos entendiendo que vivimos en una sociedad diversa y por ello es sumamente importante promover el respeto hacia dicha diversidad. La UNESCO, hacia el año 2017 aproximadamente, reconoció la necesidad de suprimir la disparidad educativa. Con este reconocimiento se buscaba involucrar en los procesos educativos y atender en estos procesos educativos grupos, ciertos grupos que son vulnerables a la discriminación y a la exclusión. Y atendiendo a esto, el Ministerio de Educación en Colombia ha decretado una serie de normas, de fundamentos eh, que deben ser atendidos por las diferentes instituciones para así garantizar el acceso a la educación de los niños, las niñas, los niñes, los jóvenes en Colombia. Recordemos ante todo que la educación es un derecho, ¿listo? No es un privilegio. La segunda pregunta es: ¿cuál cree que son las buenas prácticas que se deben llevar a cabo para obtener una educación inclusiva en las escuelas? Bueno, cuando nos preguntan sobre las buenas prácticas que tenemos que adelantar para atender la educación inclusiva en el aula, creo que esto es algo mucho más profundo de lo que simplemente como maestros y maestras podamos llevar a cabo. Debemos partir de que será que la institución, si cuenta con la planta física adecuada para atender esta población, para atender a cada una de las particularidades de nuestros estudiantes,
siempre se ha desarrollado diferentes espacios pensando en la mayoría y no hemos pensado en los casos particulares. Lo máximo que de pronto se ha evidenciado es de pronto que las instituciones adquieren pupitres zurdos y diestros, ¿sí? Pero nos hemos olvidado que existen niños que no tienen brazos, existen niños que no pueden mover los brazos igual que los demás o sus piernas y que por esas razones no pueden utilizar un pupitre convencional. Y muchas instituciones no lo tienen, nada más partiendo de ahí. Haciendo un recorrido un poco más amplio por las instituciones, pues los espacios no son seguros para todos los niños y para todas las niñas. No pueden recorrer los espacios con tranquilidad porque pues no están diseñados para todos y para todas. ¿Listo? Entonces, si hablamos de las buenas prácticas, tenemos que empezar por revisar la infraestructura en las instituciones, ¿sí? Ya de ahí, pues podemos acudir a la didáctica misma y revisar cómo estamos llevando a cabo las diferentes actividades lúdicas dentro del aula, cómo estamos avanzando nuestros contenidos programáticos con los estudiantes, en donde podríamos hablar de flexibilidad al momento de evaluarlos, donde podremos revisar eh, las, las orientaciones y recomendaciones que puede dar el médico o la médica que esté atendiendo estos casos especiales y adaptarnos a estas situaciones. Pero también nos hemos olvidado de cosas muy importantes. En la mayoría de las instituciones no capacita a los maestros y maestras y creo que pues esto también es un punto muy importante. Si hablamos de las buenas prácticas, no podemos simplemente dirigirnos al quehacer docente en el aula. Tenemos que revisar la gestión institucional, tendríamos que revisar la didáctica misma, la malla como tal, y también capacitar a los docentes y capacitar a los docentes para que puedan atender a a estas situaciones. ¿Listo? No se ha dado, digamos, no se ha dado el progreso, ¿sí? Y los cambios eh, en las instituciones en estos tres aspectos paulatinamente, como sí lo ha hecho el Ministerio de Educación, que tiene una serie de normas y decretos muy bien fundamentados. O sea, esto tiene que ir de la mano, ¿sí? Y no lo hay. No se ha venido implementando de la forma correcta. Escrito está muy bien organizado, suena muy chévere, pero eh, en la práctica como tal, ¿sí? En las realidades de cada uno de los espacios escolares, pues esto no existe, no es real, se lo han arrojado totalmente a los maestros y a las maestras. Entonces, sí es importante tener presente pues esto y yo considero que estas son las buenas prácticas para poder llevar a cabo o poder implementar toda la normatividad que ha dado el Ministerio de Educación frente a la educación inclusiva. Ya cuando tenemos el estudiante en el aula, ¿sí? Y suponiendo que todo lo demás ha sido debidamente planeado y ejecutado, pues es importante reconocer que está el estudiante ahí y que contamos en nuestra comunidad educativa con estos tipos de estudiantes, así como caracterizamos el estudiante que tiene problemas de aprendizaje, el estudiante que tiene problemas disciplinarios, el estudiante o la estudiante que, que tiene algún tipo de dificultad económica en su hogar, pues también es importante identificar los otros escenarios y las otras características de nuestros estudiantes. Tenemos que primero que todo reconocer y saber cuáles son los estudiantes que tenemos en nuestra aula, reconocer cada uno de ellos con sus limitaciones, con sus fortalezas y sus debilidades es un asunto muy importante. Ya de ahí es importante pues frente a ciertas situaciones digamos están planteadas médicamente o psicológicamente hablando, pues tener unas políticas de flexibilidad a la hora de calificar, a la hora de evaluar, etcétera,
y así pues poder acompañar estos procesos de manera más exitosa. La tercera pregunta es, ¿cuál es su concepto sobre educación inclusiva y usted como docente considera pertinente realizar una valoración del niño al ingresar a una institución educativa para realizar un programa adecuado? Bueno, frente al concepto de educación inclusiva, bajo mi punto de vista, creo que se debe eliminar como esa idea de que la inclusión comprende solamente las necesidades educativas especiales propias de la discapacidad. ¿Sí? Mm, Creo que ante todo la educación inclusiva debe ser un proceso permanente que debe reconocer y que debe reconocer cada una de estas características particulares de nuestros estudiantes y que debe responder de manera oportuna a la diversidad. A la diversidad. Digamos que la palabra aquí clave es la diversidad. Considero que sí es pertinente las valoraciones al inicio porque pues necesitamos conocer a los estudiantes, pero considero que esa valoración debe hacerse con cada uno de nuestros estudiantes. A veces nos preocupamos mucho por la inclusión que terminamos excluyendo a los demás. Entonces, creo que es importante esta valoración con cada uno de los estudiantes, no solo con esta población que consideramos que tienen algún tipo de situación especial. Creo que cada uno de los estudiantes, sobre todo en el contexto colombiano, de la sociedad colombiana, cada uno de nuestros estudiantes viven unas realidades distintas. Entonces es importante conocer cada uno de ellos. Y para finalizar, en su rol como docente, ¿cómo podría contribuir a la creación de entornos inclusivos donde los niños, niñas y jóvenes sean reconocidos por sus capacidades y habilidades? Para contribuir a la creación de entornos inclusivos es importantísimo promover el respeto a la diversidad. De ahí parte todo. Cuando nosotros reconocemos que todos y cada uno de nosotros somos diferentes, pero que tenemos los mismos derechos y en ese sentido somos iguales en el acceso a los mismos derechos, es ahí donde las cosas pueden fluir de una mejor manera. Así que yo como docente en el aula, mi mayor contribución es la promoción al respeto, es promover ese respeto. ¿Listo? Ya de ahí en adelante, pues existen diferentes cosas que como docente y la didáctica y el desarrollo de mis clases me van a permitir alcanzar esta meta. Pero lo más importante es el respeto. Muchas gracias, profesora Victoria, por sus apreciaciones. Gracias por sacar un espacio para este tema tan importante. Hasta luego y hasta una próxima oportunidad. Para concluir, podemos decir que vivimos en un mundo muy diverso, donde todos tenemos los mismos derechos y es lo que nos hace iguales. Reconocemos que tenemos derechos y por eso respetamos los de los demás. Podemos decir que aunque en el tema de inclusión hemos ido avanzando bastante mediante la reforma en las políticas públicas, la implementación del PIAR, el Plan Individual de Ajustes Razonables, y el PMI, el Plan de Mejoramiento de Instituciones, en la mayoría de ellas hace falta mucha infraestructura y mucha facilidad para poder garantizar el derecho a la educación a todo aquel niño con una diversidad diferente. Y con esta pequeña reflexión terminamos nuestro podcast.